¿Cuál es el diagnóstico más probable ante una deportista de 19 años con pequeñas manchas blancas en pecho y espalda que han aparecido en verano durante un viaje a un país tropical? Vitíligo, pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, lepra indeterminada o líquen esclerotrófico. Ya. Pequeñas manchas blancas en pecho, joven, deportista, entonces tiene que ser pitiriasis versicolor. Pero acá hay que mencionar, ¿no? Ya lo hablaremos en la siguiente clase de vitíligo, vamos a hablar un poco más. En vitíligo la mancha es acrómica, ¿ya? Pitiriasis alba, frecuente en niños, ¿no? Es la típica lesión hipopigmentada en cara, con un poquito de descamación, ¿no? La mamá generalmente viene a la consulta, doctor, mi niño tiene hongos en la cara. No es un hongo, ¿no es cierto? Es una pitiriasis alba, un tipo de dermatitis, un tipo de dermatitis atópica es considerado hoy en día. La pitiriasis alba se trata solamente con hidratantes y protección solar. Hay unos corticoides también de poca absorción. Lepra indeterminada, por si acaso, eso vamos a ver un poquito más adelante, también produce manchas hipocrómicas, ¿ya? Líquen esclerotrófico tendría que ser en genitales. Tuberculosis, un poquito vamos a hablar de tuberculosis, no se olviden que es producido por el bacilo de Koch. La piel, encontrar tuberculosis en piel es raro. ¿Por qué? Porque la piel es una barrera muy dura, muy fuerte, ¿no? Tiene una primera capa lipofílica, hidrofóbica, que hace que no penetren los gérmenes normalmente. Aparte, la capa epidérmica funciona como una barrera y la dermis también funciona como una barrera. Entonces, es muy complicado que vaya a haber una infección cutánea directa en el caso de la tuberculosis. Generalmente, si es que nosotros vamos a ver un paciente con tuberculosis cutánea, va a ser por diseminación hematógena, ¿no? Se relaciona con un estado inmunológico bajo. Se habla mucho también de las tuberculitis. Miren, este cuadro es un cuadro que grafica las formas de tuberculosis, ¿no? Puede haber por infección exógena o por infección endógena, ¿no? Cuando les hablaba este bacilo penetra esa capa hidrofílica, epidermis, penetra dermis, se puede producir una tuberculosis cutánea localizada, ¿no? Ahí puede producir una lupus vulgar o una tuberculosis verrucosa cutis. Cuando es una infección endógena, ¿no? Un paciente que ha tenido tuberculosis hace manifestación cutánea. Vamos a hablar de lupus vulgar, escrofuloderma, tuberculosis miliar, orificial, absceso tuberculosis o tuberculide papulonecrótica. Bueno, en realidad eso no tienen que saberlo, ya son cosas muy especializadas, pero hay que recordar que la forma cutánea más frecuente de la tuberculosis es el escrofuloderma, ¿ya? El escrofuloderma. Lupus vulgar también es una forma frecuente y la tercera sería el eritema indurado de Bazán. Ya, el eritema indurado de Bazán, voy a mostrar unas fotitos más adelante. Miren, ¿no? Este es lupus vulgar. Una placa eritematosa. En el caso del pabellón auricular, crea deformidad. Este es un tipo de tuberculide, miren. Ya les había mostrado esto anteriormente. Escrofuloderma, la típica, ¿no? La TV ganglionar que drena contenido y afecta piel. Generalmente en jóvenes. Esta TV escrofuloderma, este tipo de TV cutánea, es en la que mayormente vamos a encontrar el bacilo en la histopatología. Si nosotros hacemos biopsias a estos pacientes con formas raras de tuberculosis, no encontramos el bacilo. Pero si le hacemos a esta escrofuloderma, probablemente sí encontremos el bacilo en la histopatología. Miren, esta es una forma de tuberculosis también, verrucosa. Son casos ya especiales. Y este es un eritema indurado de Bazán, ¿no? También frecuente, lo vemos con frecuencia. Por lo menos en nuestro hospital un 60%, 40% de casos de tuberculosis cutánea son de eritema indurado. Porque el resto, los escrofuloderma es muy fácil diagnosticar, ¿no? Es la típica lesión nodular que drena el contenido al exterior y que generalmente son tratados en primer nivel de atención, reciben su tratamiento. Pero eritema indurado de Bazán necesita una biopsia para diagnosticarlo. Entonces, se caracteriza por una lesión eritematosa, con nódulos y que dejan cicatriz. Y que histopatológicamente, no se olviden, toda tuberculosis se caracteriza por granulomas. Granulomas con células gigantes multinucleadas tipo Langhans, células de Langhans se llaman. Miren acá otro escrofuloderma en un niño.
Igual este es otro cuadro de la tuberculosis. Hay criterios para diagnosticar la tuberculosis cutánea. Y en realidad todos esos criterios los hacen aquí en Sudamérica. No es muy frecuente ver tuberculosis cutánea en otras partes del mundo. Por eso los casos que tenemos generalmente los reportamos. ¿Ya? Criterio absoluto: cultivo positivo para Mycobacterium y PCR positivo para Mycobacteria tuberculosa. ¿Ya? Y los relativos, que nos sirven también para hacer el diagnóstico: la historia clínica, más el examen compatible, la tuberculosis activa en otra parte del cuerpo, el PPD, que es muy importante, el ISA positivo para Mycobacteria en sangre, histopatología, obviamente les hablo de los granulomas, ¿ya? Que el bacilo esté en la histopatología no es un criterio absoluto, eso no hay que olvidarlo en TB cutánea. Y cuando responde al tratamiento, a veces no encontramos bacilo, ¿no? Solo vemos granulomas en la histopatología y clínicamente ni siquiera aparece una tuberculosis, y a veces por el antecedente epidemiológico le damos tratamiento y responde, ya se cataloga como una tuberculosis cutánea. En Perú, hablar de diagnosticar tuberculosis, siempre vamos a dar una buena respuesta, ¿no? Si a alguien le pregunta por una lesión, ¿usted dice tuberculosis? No le va a decir nada, puede ser. Cualquier forma se puede presentar. Miren, fíjense, ya les había mostrado los gráficos, ¿no? Tuberculosis, miren, tuberculosis, cualquiera podría pensar que esto es una verruga, ¿no? Bueno, esto sí ya más marcado, ¿no? O esto, ¿no? Acné, podrían pensar. En estos casos que son de difícil diagnóstico, han pasado por un lado, otro lado, ¿no? Pensar en tuberculosis no está nada mal. El tratamiento es semejante al de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Ya. Enferma de 52 años a la que desde hace años le aparecen piernas lesiones nodulares que evolucionan con épocas de mejoría y empeoramiento y que a veces se ulceran. En el estudio anatomopatológico se demuestra la existencia de una paniculitis lobulillar. ¿Cuál sería su diagnóstico? Bueno, ¿no? Acá hablar de paniculitis lobulillar es casi siempre hablar de eritema indurado de Bacin, ¿ya? Porque hay un tipo de paniculitis que se llama septal, ¿ya? Que generalmente lo vemos en el eritema nodoso. Pero si, como les digo, nos ponen casos clínicos, hay que ver siempre a la tuberculosis como una alternativa, ¿no? El eritema nodoso, la anatomía patológica se caracteriza por acantosis, acantolisis, paniculitis septal, espongiosis o paniculitis lobulillar. Lobulillar, hemos dicho, del eritema indurado de Bacin. Septales en el eritema nodoso. Es la diferencia entre un eritema nodoso y una paniculitis lobulillar. Acantosis, no se olviden, es el engrosamiento de la epidermis a expensas de la capa espinosa. Acantolisis, ruptura de los puentes intercelulares. Espongiosis es el edema intercelular. Edema intercelular. Lupus pernio. Lupus vulgar, hemos dicho que llamamos lupus vulgar, tuberculosis, ¿ya? Lupus pernio se llama la sarcoidosis. Son cositas ya que puntuales tienen que saber, no es necesario que desarrollemos. Sarcoidosis es una enfermedad rarísima, acá no vemos. El eritema indurado de Bacin es una paniculitis lobulillar con vasculitis, septal con vasculitis, septal sin vasculitis, lobulillar con depósitos de cristales o lobulillar sin vasculitis. Eso sería lobulillar con vasculitis. Una característica igual del eritema indurado de Bacin o un tipo de tuberculosis cutánea. La vasculitis por hipersensibilidad. Esto vamos a pasarlo, también vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hablar de vasculitis, vamos a hablar de manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas. Ahí nos vamos a detener un poquito más en lo que son vasculitis, ¿ya? Lepra también de repente es necesario que lo conozcan. De repente acá, hacerlo más simple, hay que ver que existe. No tiene tampoco esta diapositiva, ¿la tiene? Sí, ¿no? Ya. Existen formas de lepra, ¿ya? Solo quiero que recuerden esto. La lepra indeterminada
lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Entonces va más o menos en este sentido. Desde la forma más leve, que es esta, hasta la forma más severa, que es la lepromatosa. Entonces, la lepra indeterminada es una forma en la que no vamos a encontrar gran cantidad de bacilos. Vamos a encontrar pequeña cantidad de bacilos ya sea en la histopatología, ¿no? Entonces, y la presentación clínica también es leve. O sea, a encontrar una lepra indeterminada es casi un superdiagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Se caracteriza nada más por hipoestesias, ¿no? Un poco de falta de sensibilidad, lesiones hipocrómicas que uno los podría pasar desapercibidas, ¿no? Va evolucionando la lepra a una forma tuberculoide y en este caso ya vamos a encontrar más bacilos, ¿ya? Las lesiones, aquellas hipocrómicas, se van a hacer más eritematosas, se van a hacer más marcadas, ¿ya? Y la hipoestesia y la anestesia se van a hacer más marcadas también. Entonces, llegamos a una lepra lepromatosa que conocen ustedes, ¿no? En donde ya va a haber una manifestación cutánea marcada, ¿no? Con la facie leonina, va a haber placas grandes en todo el cuerpo, la hipoestesia es marcada, puermadarosis, es la lepra que todos conocemos. Entonces, y en la que obviamente vamos a encontrar gran cantidad de bacilos. Entonces, en lepra hay que recordar nada más indeterminada, es una forma leve, digamos, tuberculoide intermedia y lepromatosa, la forma que todos conocemos. En lepra indeterminada, no se olviden, solamente puede haber hipopigmentación e hipoestesia. En la lepra tuberculoide, la hipoestesia y la anestesia es más marcada, y en la lepromatosa encontramos ya todo el cuadro clínico que conocemos. Esas tres formas hay que recordarlas. Indeterminada se dice que es la fase inespecífica de toda lepra. Hay pocas máculas hipocrómicas, como les decía, ¿no? Puede haber una pérdida de la sensibilidad térmica, algésica, baciloscopía negativa. Lepra tuberculoide, van a ser lesiones, placas eritematosas infiltradas de bordes sobrelevados, ¿no? La baciloscopía también es negativa por lo general. Y la lepra lepromatosa, que va a aparecer como evolución de una lepra indeterminada. Aquí ya vamos a encontrar máculas, pápulas, placas, nódulos, ¿no? En cara, tronco y extremidades. Va a haber una infiltración difusa en la cara, la nariz sencilla de montar. Diagnosticar lepra lepromatosa ya se hace más fácil, ¿no? Eso ya, obviamente. Entonces, vamos a encontrar en la histopatología, de repente esto sí recordarlo, así como en la tuberculosis, en histopatología encontramos los granulomas con células gigantes multinucleadas, ¿no? Aquí vamos a encontrar células espumosas o de Virchow, ¿ya? Son células macrofágicas multivaculadas. Y también lo que se llaman los cuerpos de Globi. Eso de repente recordarlo. Fenómeno de Lucio es una reacción que se observa en toda dermis, en la dermis con vasculitis necrotizante de vasos de pequeño calibre. Se puede encontrar en la lepra. Fenómeno de Lucio. Nos falta bastante y tenemos muy poco tiempo. Vamos a ver acá imágenes nomás. En cuanto a manifestaciones cutáneas del VIH, hay que señalarlo siempre. Hoy en día estamos viviendo una epidemia, la epidemia del VIH. La cantidad de casos que hay de VIH que vemos en consulta es increíble. Y muchas veces podemos diagnosticar, no diagnosticar, sino tratar de hacer un tamizaje temprano, evaluando dermatológicamente a un paciente. Por eso es importante conocer manifestaciones cutáneas del VIH. En general, les voy a hablar que la dermatosis más frecuente en paciente con VIH es la dermatitis seborreica, ¿ya? La dermatitis seborreica. Hay algunas dermatosis que son características de pacientes inmunosuprimidos o con VIH, ¿ya? Dermatitis seborreica usted va a encontrar en muchas personas, ¿me entiende? Hablemos de 20-30% de personas pueden tener dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica, no se olviden, es la irritación, eritema y descamación en zonas con gran cantidad de sebo. En pacientes con VIH casi todos tienen, ¿ya? Es la más frecuente, pero más específica para VIH, candidiasis oral, ¿no? La onicomicosis proximal, ¿no? La que les hablaba. Normalmente hemos dicho que las personas inmunocompetentes tienen onicomicosis distal. Cuando vemos que hay una onicomicosis proximal, hay que ver un estado de inmunosupresión, ¿ya?
recordar esas tres enfermedades. Miren, aquí hay una serie de infecciones que pueden afectar a un paciente con VIH, ¿no? Las bacterias, hongos, los virus, herpes zóster también. Herpes zóster es un paciente joven, altamente sugerente de VIH. La foliculitis eosinofílica también es otra patología que muy raramente la vamos a encontrar en pacientes inmunocompetentes. Si encontramos esto, hay que pensar en infección por VIH. La foliculitis eosinofílica es un diagnóstico histopatológico, ¿ya? Entonces tiene un paciente, ¿no?, que viene con gran cantidad de pápulas y pústulas en tórax posterior principalmente o en tórax anterior y no en cara. Entonces ahí no hay acné, es una foliculitis. Si este paciente tendría pápulas, pústulas en tórax y en cara, es un acné, ¿no es cierto? Entonces, si tienen este paciente y no remite con el tratamiento que ustedes están brindando, entonces inmediatamente tiene que ser evaluado por un dermatólogo y biopsiarlo, ¿no?, para ver que no sea una foliculitis eosinofílica, que es sugerente de inmunosupresión. Hay infecciones bacterianas múltiples. Pacientes con VIH generalmente hacen, aparte del estafilococo, vamos a encontrar anaerobios, ¿no? Vamos a encontrar inclusive hongos que se van a meter en capa dérmica, en nódulos. Miren esta condilomatosis, también muy frecuente la condilomatosis en pacientes VIH. En este caso, miren, toda esta masa corresponde a un condiloma, ¿ya? Cuando la masa es gigante y vemos alteración en la diferenciación celular, hablamos de un tumor de Buschke-Loewenstein. Así se llama, un Buschke-Loewenstein, que es un tipo de carcinoma epidermoide en pacientes con condilomatosis gigante. Este paciente, por ejemplo, respondió muy bien a la crioterapia nomás y posteriormente tuvo una cirugía. Condilomatosis perianal es altamente sugestiva de VIH. Miren, la micosis proximal, igual manera. Hay que buscar estados de inmunosupresión, diabéticos, ¿no? Puede ser un paciente diabético, un paciente con VIH, un paciente que está tomando corticoides. La micosis fungual, bueno, en general la micosis fungual es frecuente en general en la población. Aspergillus, Cladosporium, estos gérmenes que son generalmente oportunistas, que están en el medio ambiente, no tendrían por qué estar en una persona inmunocompetente. Lo encontramos en pacientes con VIH. La tiña también se puede presentar, pero no es específico. Linfomas, los pacientes con VIH tienen más propensión a hacer linfomas. Miren este linfoma cutáneo, por ejemplo. Así nomás se presentan a veces las lesiones en dermatología. La dermatitis seborreica, ya les había comentado, es la dermatosis más frecuente en pacientes con VIH, juntamente con las onicomicosis proximales. Son dermatitis seborreica, miren, la típica eritema, descamación en ala nasal y en entrecejo, también en la unión de frente y cuero cabelludo, descamación y eritema. La candidiasis oral, ustedes lo conocen. Normalmente la cándida encontramos como flora normal en mucosa oral, pero no debería exacerbarse el crecimiento de esta levadura en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Miren esta cándida membranosa. Acá este paciente, por ejemplo, no era inmunosuprimido, no tenía VIH, pero tenía un linfoma, ¿no? Un linfoma no Hodgkin. También hacen cándida pseudomembranosa al fondo. Igual, pseudomembranosa en paladar blando. Vamos a hablar de enfermedades vesículo-ampollares y luego vamos a terminar con lo que son tumores. En lo que son vesículo-ampollares, yo pienso que lo más importante que ustedes conozcan es el pénfigo vulgar, saberlo diferenciar del penfigoide y conocer algunas otras enfermedades ampollares, ¿no? La dermatitis herpetiforme, que también se podría presentar con frecuencia, o las reacciones el eritema multiforme, que también se puede presentar a veces con ampollas. Entonces, no se olviden que en pénfigo vulgar la lesión histopatológica típica es la acantolisis, ¿no?, que es la ruptura de la unión de los puentes intercelulares.
La espongiosis, no se olviden, es el edema intercelular. No se olviden del balonamiento, que es el edema intracelular, ¿ya? Entonces, balonamiento y espongiosis lo vamos a encontrar con frecuencia en infecciones virales, ¿ya? Una ampolla o una vesícula puede ser formada por cualquiera de estos tres fenómenos, ¿no? Acantolisis, o sea que se rompan las uniones intercelulares, que haya espongiosis marcada, o sea un edema intercelular marcado, que hace que se rompan nuevamente las uniones intercelulares y se forma una ampolla, una cavidad con líquido, o el balonamiento, ¿no? El hinchamiento celular va a formar una ampolla, una vesícula. Miren, ¿no? Histopatológicamente se ve así. Vemos acá queratinocitos, ¿no? Dispersos ahí dentro de una vesícula. La ampolla puede ser intraepidérmica o subepidérmica, ¿ya? Cuando es intraepidérmica puede ser subcorneal, ¿no? Intraepidérmica propiamente dicha o suprabasal. Entonces acá podemos irnos a este gráfico, ya. Puede haber una ampolla intraepidérmica o puede haber una ampolla subepidérmica, ¿no? Por debajo de esta línea negra. Entonces, cuando es intraepidérmica puede ser subcorneal, o sea, por inmediatamente debajo de la capa corneal. Puede ser intraepidérmica, como es el caso de esta ampolla, o puede ser suprabasal, en la que está muy por encima, casi enseguida de la capa basal. Y una ampolla subepidérmica. Espero que no se confundan acá. A ver si tenemos algún otro gráfico que nos ayude mejor. Esta es una ampolla, miren, intraepidérmica, ¿no? Porque vemos todavía, no vemos la capa. Acá, por ejemplo, hay una sola hilera de células, ¿no? Pero acá vemos más hilera de células, entonces es una intraepidérmica. Si toda la hilera de células aquí sería una sola, entonces hablaríamos de una suprabasal, ¿no? Si aquí arriba no encontraríamos estas células, hablaríamos de una subcorneal. Miren, y este es el esquema de una ampolla subepidérmica, ¿no? Subepidérmica. Vamos a hablar del pénfigo y del pénfigoide. Les voy a explicar las diferencias principales. En primer lugar, pénfigo y pénfigoide podemos diferenciarlos por la edad de presentación. El pénfigo vulgar lo vamos a encontrar generalmente en personas jóvenes o adultos y el pénfigoide en ancianos, ¿ya? En cuanto a la presentación clínica, vamos a encontrar que la ampolla del pénfigo es una ampolla intraepidérmica, por consiguiente es una ampolla flácida. En cambio, en el pénfigoide es una ampolla tensa. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo del epidermis, es subepidérmica. Por encima de esta ampolla está toda la capa epidérmica. Entonces, obviamente va a ser más tensa, ¿no? Puede ser cero hemorrágica. Otra característica del pénfigo vulgar es que tiene el signo de Nikolsky positivo, ¿ya? En cambio, en el pénfigoide, el signo de Nikolsky es negativo. Ambas patologías van a ser producidas por una reacción de inmunoglobulina G, ¿ya? En el caso del pénfigo vulgar hay una reacción de autoanticuerpo a las uniones intercelulares, ¿no? Y en el caso del pénfigoide hay una reacción de autoanticuerpo en las uniones yunturales, ¿no? Epidérmico-dérmicas. Entonces, básicamente es lo que tienen que saber en pénfigo vulgar y pénfigoide. Conociendo eso ya, porque en realidad las preguntas no son tan complicadas. Acá vamos a desarrollar algunas, pero ya que son más complicadas, ¿no? Vamos a ver una. Esta es una ampolla suprabasal. Señale lo falso del pénfigo benigno familiar de Holley-Holley, se llama. Es un tipo de pénfigo recurrente, benigno, intraepidérmico también. Es autosómico dominante el pénfigo de Halley-Halley. Se caracteriza por tener vesículas, ¿no? O ampollas generalmente en pliegues, ¿ya?
no se olviden que todo, todo pénfigo, toda ampolla generalmente hay que estudiarla con inmunofluorescencia, ¿ya? No habíamos hablado del tratamiento del pénfigo. Generalmente la base del tratamiento es el corticoide, ¿ya? La base del tratamiento para pénfigo es el corticoide, ¿ya? Ahora recién están saliendo inmunomoduladores, pero aún así, si en una pregunta les mencionan cuál es el tratamiento de elección en pénfigo y mencionan prednisona, metotrexate, inmunomoduladores, usted tiene que marcar corticoides siempre, ¿ya? Halley, su patrón de herencia es autosómico recesivo, es dominante. Las lesiones se localizan en pliegues, sí, cursa con brotes, eso también es cierto. Su imagen al microscopio con tinción de hematoxilina de eosina muestra hendiduras suprabasales y acantolisis formando cavidades intraepidérmicas, cierto. Esa acantolisis, todo pénfigo va a presentar acantolisis. Puede tratarse con corticoides también. Entonces la falsa es autosómico recesivo. ¿En cuál de las siguientes enfermedades cutáneas aparece autoanticuerpos IgG contra la superficie de los queratinocitos? Pénfigo vulgar, penfigoide, dermatitis herpetiforme, dermatitis atópica o dermatitis de contacto. Entonces, contra la superficie de todo el queratinocito, con la consiguiente ruptura del puente intercelular, pénfigo vulgar. Entonces, les había mencionado, ¿no? Hay una ampolla subcorneal, una ampolla intraepidérmica y suprabasal y una ampolla subepidérmica. Entonces, estas enfermedades pueden ustedes también aprenderlas, ¿no? Les había hablado que el impétigo es una ampolla también. Entonces, ¿dónde se forma esta ampolla? Por debajo de la capa córnea. Igual en el síndrome de piel escaldada. El pénfigo foliáceo también es otro tipo de pénfigo más leve, digamos. No es tan severo como el pénfigo vulgar. También se caracteriza por una ampolla subcorneal o intracorneal. En cuanto a las patologías que presentan ampolla intraepidérmica y suprabasal, vamos a encontrar a la cabeza el pénfigo vulgar, algunas enfermedades ampollares producidas por reacciones a virus, a medicamentos, dermatitis atópicas. Por ejemplo, ¿cómo es que se forma la ampolla por picadura de insecto? ¿No? ¿Dónde se produce? Eso es intraepidérmico también. ¿Por qué fenómeno? Por esponjiosis, ¿no? Hay un gran edema intercelular y se forma la ampolla. Y ampolla subepidérmica, hay una mayor cantidad de patologías que pueden producir ampolla subepidérmica y se dividen de acuerdo al infiltrado que vamos a encontrar en esta ampolla. Si encontramos gran cantidad de linfocitos, nos vamos a orientar a unas patologías. Si encontramos gran cantidad de eosinófilos, nos orientamos a otras patologías. Y si encontramos gran cantidad de neutrófilos, nos orientamos a otras patologías, ¿no? Acá las estoy mencionando, ¿no? Si hay gran cantidad de linfocitos, vamos a hablar de un eritema multiforme principalmente. Si encontramos una ampolla subepidérmica con gran cantidad de eosinófilos, hablamos del penfigoide, ¿ya? Penfigoide gestacional o cualquier tipo de penfigoide. Si hay un infiltrado en el neutrofílico marcado, a la típica enfermedad o la típica ampolla subepidérmica con infiltrado neutrofílico es el síndrome de Sweet, ¿ya? O también llamada dermatosis neutrofílica febril. La dermatitis herpetiforme, también en segundo lugar de repente hablar, la dermatitis herpetiforme es un tipo de enfermedad igual autosómica recesiva que se caracteriza por las manifestaciones dermatológicas y también gastrointestinales, ¿no? Estos pacientes van a tener cuadros recurrentes de diarrea, van a tener ampollas en realidad son vesículas diseminadas en palmas, en plantas, en mucosa oral. Es una enfermedad rara en realidad, pero cuando estamos frente a un paciente con dermatitis herpetiforme, fácilmente lo vamos a reconocer, ¿no? Más todos los antecedentes que tiene este paciente. A ver, hombre de 76 años, portador de virus hepatitis C y diabético desde hace 10 años que presenta lesiones ampollosas de contenido cero hemorrágico en extremidades superiores e inferiores y erosiones a nivel de mucosa bucal. La biopsia cutánea muestra una ampolla subepidérmica. Se realiza inmunofluorescencia directa que muestra la presencia de depósitos IgG a nivel de la membrana basal. El diagnóstico más probable es penfigoide. Acá con la edad nomás. Paciente anciano, lo más frecuente que es penfigoide.
La dermatosis intensamente pruriginosa, que se asocia a aparición de vesículas agrupadas y a enteropatía por sensibilidad de gluten, y en la que se observan depósitos de IgA. Entonces, enteropatía perdedora de gluten es la dermatitis herpetiforme. Aquí se dosa antigliadina y antiendomicio, por si acaso son las dos pruebas para confirmar el diagnóstico de dermatitis herpetiforme. La acrodermatitis enteropática se caracteriza por diarrea, hipercinquemia, hipertricosis, afectar zonas periorifisales. Ahí de son correctas. Entonces, acrodermatitis enteropática o dermatitis herpetiforme, hemos dicho diarrea y generalmente afecta boca. La célula que predomina en el infiltrado inflamatorio de una biopsia cutánea de un paciente con un síndrome de Sweet es neutrófilo. No se olviden. El síndrome de Sweet también se llama dermatosis neutrofílica febril. Cuando se observa una inmunofluorescencia directa positiva en la piel lesional y perilesional afectando a la sustancia intercelular de la epidermis, podemos hacer el diagnóstico de, cuando hay ruptura de puentes intercelulares, pénfigo. ¿Qué lesión histopatológica produce el pénfigo vulgar en la piel? También eso lo sabemos. Ampolla intraepidérmica, ¿sí? Dermatitis liquenoide, vasculitis cutánea, paniculitis tampoco. Paniculitis, no olvidemos, produce el eritema indurado, no habíamos hablado anteriormente. Eritema indurado de Bazán, una paniculitis lobulillar con vasculitis. Ampolla subepidérmica, penfigoide. O también puede ser síndrome de Sweet, dependiendo del tipo de infiltrado, ¿no? En el penfigoide hay infiltrado eosinofílico, no se olvide. La ampolla del pénfigo vulgar se caracteriza por aparecer sobre piel aparentemente sana, transformarse rápidamente en úlceras profundas, ¿no? Generalmente son úlceras erosivas, ser tensas y resistentes a la ruptura. No es cierto, porque hemos dicho que esta es una ampolla intraepidérmica, es flácida. Ser intensamente pruriginosas no es su característica. Más pruriginoso es el penfigoide. ¿Por qué? Porque hay arteosinófilo. Su contenido hemorrágico, no. Igualmente, el penfigoide, no se olviden, como está por encima de la capa dérmica, y hemos visto anatómicamente que las terminaciones, las uniones vasculares se encuentran en las terminaciones de las papilas, obviamente que va a haber más sangrado. En cambio, el pénfigo es una ampolla intraepidérmica y en la intraepidermis no encontramos vasos, entonces no tiene por qué ser hemorrágica. Anciano de 80 años que bruscamente presenta por el cuerpo y extremidades grandes ampollas sobre una superficie urticarial, algunas purpúricas, no hay afectación de las mucosas, se conserva el estado general, el prurito es discreto y las erosiones posampollosas cicatrizan dejando máculas máculas pigmentadas. Histopatológicamente se ven ampollas subepidérmicas con abundante eosinófilo. Por inmunofluorescencia directa se observa un depósito de IgG y complemento 3 a nivel de la membrana basal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces acá, ancianos, no se olviden, ancianos, penfigoide. ¿Cuál? Ampolloso o cicatrizal. Lo más frecuente, ampolloso. Lo que ustedes conocen nomás tienen que marcar en el examen. Es característico de la